Bien, entonces vamos a hacer una retroalimentación de lo que vimos, ¿ok? Bien, ¿quién se anima a hacer una retroalimentación de los puntos que tocamos respecto a la unidad 5, perspectiva psicoanalítica de la personalidad? ¿Alguien se anima? Bien, habíamos partido de primero, habíamos partido de la definición de personalidad desde este punto de vista, ¿verdad? Fíjense que a diferencia de otras concepciones que hemos visto en otras unidades, aquí el imperativo es el conflicto, ¿verdad? Es decir, lo que va a producir la personalidad va a ser el conflicto. Entonces, partimos de ese principio, ¿okay? Ahora vamos a entrar un poquito más en cuanto a lo que denominamos conflicto desde este punto de vista. ¿Y quiénes son los actores fundamentales o los agentes fundamentales que van a permitir equilibrar ese conflicto que hay interno? ¿Okay? Bien, entonces eso en cuanto a lo que es la definición de personalidad, que ya la vimos. Estamos en el capítulo de estructura, ¿verdad? El primer capítulo de esta unidad. Vimos también que existe una prehistoria del psicoanálisis, es decir, antes de la formación de los dos tópicos freudianos, ya había una prehistoria del psicoanálisis. Es decir, que había un intento de fundamentar el funcionamiento de la mente. ¿Okay? La mente es sinónimo de aparato psíquico desde el punto de vista del psicoanálisis. ¿Okay? El aparato psíquico creo que es un término un poquito más técnico. Sin embargo, estamos refiriéndonos a lo que corrientemente conocemos como mente. ¿Okay? Bien, ¿alguien recuerda cuáles son las dos etapas? ¿Alguien recuerda cuáles son las dos etapas que corresponden a la prehistoria del psicoanálisis? Sí, adelante, Natalia. Sí, adelante. En el primer postulado, los dos elementos que plantea Freud es el área de la conciencia y el área de la experiencia, donde el área de la conciencia alberga todos los razonamientos, los pensamientos, los juicios, la lógica, todo lo que es el aquí y ahora, mientras que el área de la experiencia es donde se albergan todos los recuerdos de la memoria ordinaria. Perfecto. En efecto, la prehistoria del psicoanálisis entonces se fundamenta a partir de este intento de tratar de estructurar. ¿Okay? Yo le denomino intento porque todavía no existe el aporte fundamental de Freud, ¿no? Que es el inconsciente, el área inconsciente. Entonces, eso ya lo vemos en el primer tópico. Bien, alguien más que Natalia, recuerda cuáles son las tres áreas o niveles de conciencia desde el punto de vista freudiano que corresponden al modelo topográfico de la mente o del aparato psíquico? Habíamos dicho que son tres áreas o tres niveles de conciencia. ¿Cuáles son? Consciente, preconsciente e inconsciente. Perfecto, ok. Excelente. Entonces el modelo topográfico, fíjense que el mismo término topográfico corresponde a un espacio, es decir, que estamos aquí describiendo los espacios y determinados principios de los que parte, ¿verdad? Cada uno de los espacios. Sin embargo, todavía Freud en el primer modelo, en el modelo tópico, no nos va a dar una explicación más allá de lo que corresponde a cada uno de los espacios. Es decir, no nos va a decir todavía nada respecto a las estructuras que juegan y operan dentro de esos espacios. Eso lo va a hacer a partir del segundo tópico. Ya el segundo tópico que corresponde a el modelo estructural de la personalidad, que, bueno, aplicado a la psicología de la personalidad, se entiende el segundo modelo como el modelo estructural de la personalidad. ¿Okay? Pero en realidad el nombre es el modelo estructural del aparato psíquico. Bien, vamos entonces con la diapositiva aquí. Vamos a compartir la diapositiva.
Ok. Bien, entonces vamos a entrar de lleno a el segundo tópico freudiano. Bien, en determinados espacios académicos de orientación psicoanalítica, existe una rara posición respecto a una supuesta contradicción entre el primer modelo y el segundo modelo freudiano, pero en realidad no existe tal cosa. No existe ninguna contradicción porque en el primer modelo, como bien lo habíamos dicho, Freud solamente describe los espacios como niveles de conciencia. En el segundo tópico nos va a hablar de las estructuras del aparato psíquico, es decir, aquellos componentes que van a operar dentro de esos espacios. Entonces, desde ese punto de vista no hay ninguna contradicción entre su primer modelo y su segundo modelo, sino más bien hay una complementariedad, ¿verdad? Bien, entonces el segundo tópico, Freud ya nos explica cuáles son los componentes del aparato psíquico. Aplicado a la psicología de la personalidad correspondería al modelo estructural de la personalidad. Es decir, que son los componentes de la personalidad. Y nos referimos a tres, ¿verdad? Que creo que lo hemos avanzado en otras materias, lo han avanzado en psicología 1 o psicología 2, si no me equivoco. ¿Okay? Vamos a profundizar un poco más a partir de ese avance. Bien, el primero es el ello. ¿Okay? Desde su referencia terminológica, corresponde al término id, que es un término en latín. Bien, Freud creía que el ello es la única estructura que tenemos desde que nacemos, es decir, desde nuestro nacimiento. Es la única estructura con la que contamos desde nuestro nacimiento. Esto está en correspondencia a lo que en algún momento vimos en la unidad 4, perspectiva de las disposiciones, ¿verdad? Es decir, que nosotros sabemos que tanto el bebé como el niño en etapas tempranas son absolutamente demandantes. Absolutamente demandantes. Entonces, esto quiere decir que el ello, al estar presente desde el nacimiento y al tener un componente instintivo, lo expresamos a través de la demanda. ¿Okay? Entonces, no hay una interfaz, como les decía la anterior, hace 2 clases atrás, no hay una interfaz que permita aplazar una necesidad. El niño es demandante, es decir, ante la emergencia de la necesidad, hay la suplencia de esa necesidad inmediatamente. A través, bueno, se expresa a través del llanto, ¿verdad? Bien, entonces esta es la única estructura con la que nosotros nacemos. Como toda estructura, siempre tiene que operar siguiendo algún principio, ¿verdad? En este caso, el ello se rige bajo el principio de placer. Freud lo describió formidablemente, este principio. El principio de placer se refiere a la idea de que todas las necesidades deben ser suplidas inmediatamente. Entonces, para el ello no hay un razonamiento entre la necesidad y la emergencia de esa necesidad. Es decir, la necesidad y la suplencia. No hay ninguna interfaz, no hay ninguna lógica, no hay ningún razonamiento. ¿Por qué? Porque se rige bajo el principio de placer. Bien, entonces, en este sentido, el ello podemos anteponer que es funcional, por supuesto. Si el bebé no naciera con una estructura que permita satisfacer su demanda, entonces, lógicamente, la expresión estaría muerta, ¿verdad? No habría ninguna demanda, no habría ninguna suplencia, por tanto, dejaría de existir. Entonces, el ello no creamos que por contener los aspectos primitivos, heredados,
instintivos, no quiere decir de que no sea funcional. ¿Okay? En determinados espacios cotidianos conviene ser agresivo. Y la agresión proviene del ello. No todo tipo de agresión, por supuesto. Ahora vamos a ver por qué no todo tipo de agresión. Pero, por ejemplo, evitar un daño o responder ante una agresión es funcional, por supuesto. Es funcional. Es pro vida, parece. Bien. El siguiente componente es el yo. Desde su referencia en latín es el ego. En algunas obras psicoanalíticas veremos que el momento de describir al yo lo describen bajo su referencia en latín, pero es absolutamente, estamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos del yo, hablamos del ego. Cuando hablamos del ego, hablamos del yo. ¿Okay? Es lo mismo. Bien, Freud creía que el yo se crea, se construye a partir del ello. El yo va a operar en el espacio de la conciencia y el preconsciente. Fíjense que habíamos dicho que el preconsciente es una capa que está perforada, porque necesita que la estructura pueda recuperar determinados recuerdos para ser analizados en la conciencia, ¿verdad? Entonces, el yo tiene que operar en ambos espacios. Y para que opere en ambos espacios necesita que esa capa de preconsciente sea maleable, ¿verdad? Esté perforada. El yo contiene aspectos racionales y lógicos. Y opera o se rige bajo el principio de realidad, a diferencia del ello. ¿A qué se refiere este principio de realidad? ¿Alguien me podría dar un estimado de lo que nos referimos con este principio? Bien, el principio de realidad se refiere a la idea de recurrir a la racionalidad para comprender la misma realidad. Ante algo que es incomprensible de la realidad, nosotros lo racionalizamos siempre. Le otorgamos alguna lógica. Le otorgamos alguna causa y efecto. Entonces estamos ocupando el yo bajo el principio de realidad. Entonces, el principio de realidad tiene dos nociones. Por un lado, la noción de recurrir a la racionalidad para comprender la realidad. Y la segunda noción hace referencia a que esta racionalidad va a permitir aplazar o postergar una necesidad del ello. ¿Ok? Entonces vamos a entender el principio de realidad bajo esas dos nociones. Bien, ok, entonces, a ver, vamos a profundizar un poco más en la segunda noción. La primera creo que está entendida, ¿verdad? La primera es toda la lógica que nosotros le damos a todas nuestras situaciones. No hay ninguna situación que se escape de nuestra lógica. Y si se escapa de nuestra lógica es inaceptable para la conciencia, inmediatamente lo enviamos bajo un mecanismo de represión al inconsciente, ¿verdad? Bien, entonces, en este sentido, la segunda noción de aplazar o postergar una necesidad, fíjense que no estoy hablando de anular una necesidad. No estoy hablando de prohibir una necesidad. Estoy hablando de postergar una necesidad. Nosotros racionalizamos algo y postergamos una necesidad, no por un tiempo indefinido, por supuesto. Podemos postergar una necesidad por un determinado tiempo. ¿Y cómo lo hacemos bajo esta segunda noción? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace el yo para poder postergar una necesidad?
Si nosotros nos remitimos nuevamente a las etapas del desarrollo, veremos que el niño, cuando empieza a construir su yo, construye un pequeño espacio a partir de este principio de realidad, bajo la segunda noción, construye un pequeño espacio que está en el orden del imaginario. Es decir, construye el imaginario. Al principio, perdón, al imaginario, a ese espacio imaginario, Freud le decía proceso secundario. No nos perdamos que esto responde a la segunda noción del principio de realidad, la noción de postergar una necesidad. Entonces quiere decir que el bebé o el niño van a postergar una necesidad a partir del imaginario. ¿Y qué es el imaginario? El imaginario es crear una imagen que supla al objeto real. A ver, para que se entienda esto. El bebé no siempre obtiene lo que desea, ¿verdad? En determinados momentos necesita leche, llora y la mamá no le puede dar la teta. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el bebé? ¿Qué acción generalmente hace el bebé para suplir una necesidad momentáneamente? ¿Con qué lo reemplaza? Con el pulgar. Se chupa el pulgar. Entonces, fíjense que en el imaginario que se está creando en el niño, está supliendo una necesidad a partir de una imagen mental, una imagen que está reemplazando al objeto que tendría que satisfacer su necesidad. En esta pequeña conducta ya nosotros podemos darnos cuenta que ha iniciado una construcción del imaginario, porque está supliendo la necesidad con su imaginación. Y este imaginario, este proceso secundario, proviene de la segunda noción del principio de realidad. Entonces, si yo pregunto en el examen, ¿bajo qué noción se construye el imaginario? Bajo la segunda noción de aplazar o postergar una necesidad. ¿Sí? No hay donde perderse ahí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, adelante, Alex. ¿Te escucho? Vale, entonces es el ego, el yo, el que crea, o sea, el que opera según el principio de realidad y el principio lo diré, ¿De placer? de postergación. Ah, ya. El ego, el Ok. yo. Bien, el principio de realidad es un principio que tiene dos nociones, es decir, que se entiende de dos maneras. Eso. Se entiende, por un lado, se entiende como recurrir al razonamiento para comprender la realidad, ¿verdad? Claro. Esa es la primera noción, esa es la primera forma de entender este principio. Y la segunda noción hace referencia a postergar una necesidad, que no está en relación a la primera noción, como que son nociones que no se relacionan tanto, pero parten del mismo principio. ¿Se entiende? Sí. Perfecto, ok. Bien, y el tercer componente es el superyo, cuyo referente terminológico proviene del término latín superego, quiere decir por encima de mí. Esta noción, obviamente, Freud la tomó a partir de la cuestión que había planteado, la cuestión del superhombre que había planteado Nietzsche, ¿verdad? Ya Nietzsche lo había planteado en 1889. Nietzsche ya había planteado la cuestión del superhombre, algo que está por encima, que intenta ver la perfección, que intenta alcanzar la perfección, no ver, sino alcanzar la perfección. Bien, ok, entonces el último componente en construirse es el superyo.
El superyo contiene todos los aspectos relacionados a los valores y normas convencionales. Toda la incorporación de valores convencionales, sociales y culturales corresponden a aspectos del superyo. Y estos aspectos se construyen a partir de la relación con la figura de autoridad. Es decir, que la figura de autoridad va a instalar la ley. Cuando hablamos de figura de autoridad, no nos perdamos desde el punto de vista psicoanalítico, no estamos hablando de cuerpos físicos, estamos hablando de funciones. ¿Okay? No estamos hablando de cuerpos físicos, no estoy hablando del género masculino es autoridad y el género femenino es pasivo, no estoy diciendo eso. El psicoanálisis no lo niega tampoco. Existen dos cuerpos diferenciados biológicamente, el hombre y la mujer. Pero cuando yo hablo, cuando yo me refiero al aparato psíquico, no estoy hablando de los cuerpos correspondientes a un género biológico, estoy hablando de funciones. La función de autoridad, es decir, cuando hablamos de función de autoridad, no estamos haciendo referencia a un género en particular. Todo depende de a quién le atribuya el sujeto ese rol, esa función. Entonces quiere decir que el rol de autoridad o la función de autoridad puede ser atribuida al abuelo, al padre, al tío. A la madre también puede ser atribuida. Todo lo que represente la ley para el sujeto, esa es la figura de autoridad. Independientemente al género que tenga a quien le ha atribuido esa función. Bien. ¿Bajo qué principios se rige el superyo? Se rige bajo dos principios. El principio del ideal del yo y el principio de la conciencia. El principio del ideal del yo y el principio de la conciencia. Estos dos principios Freud le denominaba como imperativos categóricos, porque son mandatos. Cuando hablamos de normas convencionales, sociales y culturales, estamos hablando de mandatos, porque nos da la directriz de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Es decir, que el sistema de valores que tenemos es un sistema que tiene un orden. Tiene un orden. ¿Por qué? Porque se rige bajo dos principios que están interrelacionados. Vamos con el primero, el ideal del yo. El principio del ideal del yo contiene todas las normas de perfección que tenemos. Nos habla de todos los ideales que tenemos. ¿Se acuerdan que en la primera clase yo pregunté cuáles son las características que cada uno se atribuye? ¿Y cuáles son los defectos? Bueno, el ideal me lo dieron. En la medida en que alguien me respondió, bueno, yo no soy muy respetuoso, entonces ya me está dando el ideal, porque me está diciendo que quisiera ser más respetuoso. ¿Y de dónde proviene esto? Obviamente del superyo. Tenemos claros cuáles son nuestros ideales. Freud también hacía un análisis muy particular con la cuestión de enamoramiento en esto. Porque el enamoramiento proviene de este principio superyoico, del ideal del yo. Pues nosotros no nos enamoramos de nadie sin primero idealizarlo. Si hay una idealización, es posible que haya un enamoramiento. Ya no vemos defectos, vemos solamente ideales, vemos virtudes, ¿verdad?, en una persona. Sin embargo, esto está dentro, esto responde ya a un factor simbólico, ¿verdad? Esto no está fuera, esto está
en el aparato psíquico se constituye de esa manera. Entonces, sabe muy bien el refrán. Usted no está enamorado ni enamorada de mí. Usted se ha enamorado de la construcción de esa imagen que hizo de mí. No de mí, sino de la imagen que usted construyó. Y en eso la persona no tiene ninguna responsabilidad. Este es absolutamente subjetivo. Nosotros atribuimos ideales a una persona y es muy probable que nos enamoremos de esa persona. Ya no vemos defectos, solamente vemos virtudes, porque vemos los ideales que queremos alcanzar. Bien, entonces, y esto hizo mucho énfasis Freud. Bien, ok, entonces, por un lado tenemos el ideal del yo y por otro lado tenemos el principio de la conciencia. No nos perdamos con el principio de la conciencia porque en este caso no estoy hablando del área de la conciencia, estoy hablando la conciencia como principio superyoico, propiamente, ¿ok? Bien, bajo este principio se rigen todas las normas y reglas prohibitivas. Fíjense que en ambos casos nos da un lineamiento. El superyo nos da un lineamiento, en ambos casos. Por ejemplo, bajo el ideal del yo, nosotros decimos, bueno, yo quiero alcanzar esto. Y en la medida que yo quiero alcanzar esto, entonces ya hay una directriz. Yo conformo un plan para alcanzar ese ideal. Pero fíjense que también está la prohibición, no solamente los valores de perfección que tenemos inculcados, sino también la prohibición. Ah, esto no lo puedo hacer. Esto sí puedo hacer, esto no. Entonces, a ver, yo pregunto, bajo esa lógica, yo pregunto, ¿cómo se expresa el superyo? ¿Cómo se expresa? Es decir, ¿cómo expresa su mandato el superyo? Estoy a punto de hacer una acción y el superyo me dice, eso no lo puedes hacer. ¿Cómo expresa el ello la satisfacción de una necesidad inmediatamente? Nos da un gran deseo. El ello no nos habla, ¿verdad? A menos que tengamos alguna especie de esquizofrenia hebefrénica. No nos dice, no, esto tenés que hacerlo ya. No, no, no. Eso es esquizofrenia. El ello nos habla a través de un deseo. Y si quiere la satisfacción inmediata de ese deseo, nos da un gran deseo. Y es la diferencia. A veces queremos solamente picar una hamburguesa, no la queremos la hamburguesa completa, ¿verdad? Entonces nos da un pequeño deseo. Que nos permite solamente picarla y listo, y satisfacerla. Pero cuando estamos endemoniadamente con hambre, nos da un gran deseo. Inmediatamente dejamos de hacer lo que tengamos que hacer y vamos y buscamos esa hamburguesa. Entonces, el ello y el mandato del ello se expresa a través de un deseo. ¿Cómo se expresa el mandato superyoico? ¿Cómo nos dice esto podés hacer, esto no? Nos da una gran culpa. En el momento que nosotros accionamos y recibimos una culpa, es el superyo hablándonos. Esta acción te era negada. Entonces, como consecuencia de infringirla, el sentimiento de culpa. Bien. Ok, entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? La personalidad, entonces, la personalidad se construye a partir de estos tres componentes. Y estos tres componentes van a jugar en los espacios de la conciencia, el preconsciente y el inconsciente. El ello, lógicamente, se encuentra en el espacio del inconsciente, ¿verdad? El yo
se encuentra el espacio de la conciencia y entre la conciencia y el preconsciente. Y el super yo se encuentra en el espacio del preconsciente. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ok, vamos entonces con dinámica, ¿verdad? Ese es el siguiente capítulo. Bien, a ver, si bien nosotros ya hemos hablado de cómo, bajo qué principios opera cada uno de los componentes, no resulta suficiente la explicación. Al menos si lo tratamos de relacionar con los espacios cotidianos, no resulta suficiente. Por eso es que tenemos que ver cómo funcionan. Hemos partido de un principio al dar una definición de personalidad. Y el principio es que están en conflicto, están en permanente conflicto estos componentes, ¿verdad? Entonces, ese nivel de funcionamiento interno es lo que vamos a ver en dinámica. Y para ello vamos a hablar del equilibrio entre las fuerzas. Bien, desde algún punto de vista hemos hablado de la construcción, ¿verdad? Ya no estamos hablando solamente de describir cada uno de los componentes, sino también de ver cómo se construyen, ¿verdad? Cada uno se superpone al otro, fíjense. Nacemos con el ello y posteriormente el yo se va a construir a partir del ello, ¿verdad? Y el super yo se va a construir a partir del yo. Entonces, cuando ya se construye el super yo, fíjense que el yo tiene un camino muy complicado, muy complicado. ¿Por qué? Porque está entre medio de ambos imperativos, entre medio de componentes que le exigen. Tiene que lidiar con las necesidades y las demandas del ello, pero también con las prohibiciones del super yo. Entonces, un camino para nuestro yo es un camino tortuoso que debe resolver de alguna manera, ¿verdad? Debe resolver de alguna manera eso. Bien, entonces, cuando hablamos, el equilibrio entre las fuerzas implica de que el yo va a lidiar con este tipo de impulsos provenientes de tanto del yo como del super yo. Perdón, tanto del ello como del super yo. El conflicto propiamente que se da aquí es el conflicto de tensión-liberación. El conflicto de tensión-liberación implica que el yo va a entrar en una tensión debido a que a la emergencia de una necesidad que debe suplirse inmediatamente del ello, debe buscar algún espacio para poder suplirla. Y ese espacio, para poder suplirla, espacio o también puede ser un objeto de la realidad, para suplir esa necesidad, debe ser socialmente aceptable. Porque no se olviden que está en otro extremo superyoico, que no le va a permitir así nomás suplir una necesidad. Cuando hablo de ese conflicto, estoy hablando del conflicto tensión-liberación. Y si el yo encuentra un objeto con el que pueda suplir su necesidad y que esta suplencia de la necesidad sea socialmente aceptable, quiere decir que habrá encontrado el equilibrio entre las fuerzas. Entonces, lo que va a producir es nuestra personalidad, a partir de esta conflictiva de poder encontrar algún espacio que pueda satisfacer, porque fíjense que los estados de satisfacción son continuos. No es que el ello una vez nos demanda algo y listo, y se apaga y no vuelve a funcionar. Esto es un estado continuo, es permanente. Por supuesto que nos va a generar aquellos patrones que nosotros denominamos personalidad. Pero nuestro super yo va a ser tortuoso el camino porque obviamente el yo, se va a ver limitado en las prohibiciones que le va a imponer al yo.
Entonces aquí Freud, en este tipo de conflictos de tensión-liberación, que creo que lo vamos a ver enseguida, vamos a volver a entrar, porque creo que tenemos un minuto más, no nos va a alcanzar para explicarlo. ¿Okay? Lo vemos dentro de 5 minutos entonces. Bien, a ver, vamos a continuar entonces desde donde nos quedamos. Nos habíamos quedado en la dinámica de la personalidad. Ok. Bien, cuando hablamos de dinámica de la personalidad, dijimos que estamos hablando del conflicto de tensión-liberación. Es decir, esto ocurre ante la emergencia de una necesidad proveniente del ello que debe ser suplida, ¿verdad? Por el yo. Y que esta suplencia de la necesidad debe ser socialmente aceptable, es decir, debe ser aceptada por el superyo. Hasta ahí creo que está claro, ¿verdad? Entonces, el producto de cómo salga de esa situación el yo será lo que dé paso al equilibrio entre las fuerzas, lo que nosotros llamamos como equilibrio entre las fuerzas. Bien, ¿de qué depende este equilibrio entonces? Bueno, depende del yo. Pero si especificamos un poco más, ¿de qué dependería? Depende de la fuerza del yo. Ahí estaría más completo. La explicación estaría más completa porque ahí nos diferenciamos entre unos y otros. Nos diferenciamos porque hay algunas personas algunos sujetos que tienen un yo más fuerte, más fortalecido. ¿Y a qué denominamos la fuerza del yo? ¿Alguien que pueda deducir esto? ¿A qué denominamos la fuerza del yo? La fuerza del yo es la capacidad que tiene el yo de lidiar con el conflicto del ello y el superyo. A esa capacidad le vamos a llamar la fuerza del yo. Y bueno, como les mencionaba, aquí nos diferenciamos, ¿verdad? Aquí nos diferenciamos un montón porque, por ejemplo, se puede expresar de muchas maneras la debilidad del yo. Se puede expresar de muchas maneras. Si nosotros vemos personas que evidentemente llamamos impulsivas, y la impulsividad se ve reflejada en la emergencia de una necesidad del ello que debe ser satisfecha inmediatamente, por ejemplo, una agresión, por ejemplo, alguna suplencia de carácter sexual. Y vemos que esa satisfacción debe ser suplida inmediatamente sin ninguna prohibición por parte del superior. Quiere decir que entonces aquí el ello está a sus anchas. Quiere decir que el que está ganando espacio aquí y el que está dirigiendo el aparato psíquico es el ello. Porque vemos que el sujeto no se restringe desde ningún punto de vista. Y a cambio, nosotros en apariencia decimos, bueno, pero qué valiente, hace todo, ¿verdad? Podemos decir, qué valentía del tipo hace todo, no parece que no parece que se prohíbe en nada, y en apariencia parece una fortaleza, ¿verdad? Es lo que nosotros llamamos, qué gran personalidad de este sujeto. Pero en realidad puede estar demostrando una debilidad del yo, porque está cediendo completamente a la demanda del ello. No hay ninguna restricción en esto. Se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, la debilidad del yo, se puede ver reflejada en la poca restricción que tiene el yo para poder atajar la demanda del ello. O viceversa, también vemos que existe una debilidad del yo en la medida en que hay un carácter prohibitivo absoluto en el sujeto. Podemos ver en un tipo de personalidad obsesiva, por ejemplo, donde el sujeto
no pasa ni un milímetro fuera de lo que tiene establecido como correcto o como una verdad. También vemos una debilidad del yo ahí, porque el yo no está lidiando con esa prohibición. Entonces aquí el superyo está a sus anchas, ¿verdad? Es el superyo el que está comandando el aparato psíquico. En ambos casos vemos una misma debilidad del yo. Por eso es que el yo es el que tiene que lidiar y comandar, bajo el principio de realidad, las acciones del sujeto. Y cuando vemos que es el ello el que comanda, entonces vemos una persona que es absolutamente hedonista, absolutamente complaciente, autocomplaciente, poco empática, porque aquí lo que domina es la suplencia de la necesidad. Entonces ahí mostramos una debilidad, ¿verdad? Del yo, perdón. Entonces aquí, en relación a la psicología de la personalidad, podemos ver que pueden existir o puede producir la debilidad del yo dos tipos de personalidad diferentes. La personalidad hedonista, donde el yo no puede con la demanda del ello. Una persona, como les acabo de mencionar, absolutamente complaciente, poco empática, impulsiva, porque es una agresión que emerge del ello y que no puede lidiar con esa agresión, entonces la expresa sin ninguna restricción. Y por otro lado tenemos la personalidad idealista. La personalidad idealista, cuando hablamos de este tipo de personalidad, hablamos de una persona fría, insufriblemente virtuosa, en el sentido de que no puede salirse ni un milímetro de la norma. Y en esto vemos que, lógicamente, esto también demuestra una debilidad del yo. Porque en determinadas situaciones es la situación la que determina que nosotros tengamos que salir de vez en cuando de nuestra norma. Al hacer lo correcto podemos incluso deshacernos de un ideal, ¿verdad? Entonces, en ambos casos hay una debilidad del yo. Y la tercera característica de la personalidad idealista, agresivo, completamente agresivo, violento. Alguien me preguntará, licenciado, pero el superyo no puede ser violento, no puede ser agresivo. Porque el superyo lo que intenta es alcanzar un ideal a partir de una serie de prohibiciones y un sistema de valores de perfección. Bueno, nuevamente incorrecto. Incorrecto porque no todo el tipo, no toda la agresión proviene del ello, sino también proviene de las actitudes superyoicas. A ver, nosotros tenemos un ideal al que tenemos que responder. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, la principal directriz de nosotros es ese ideal? Cuando el ideal de perfección alcanza esos niveles absolutos en nosotros, intentamos imponérselo al resto. No quedamos solamente con ese ideal para nosotros. Y en la medida en que hay imposición al otro, hay violencia. Entonces, tenemos que deshacernos de ese cliché de que toda la agresión viene del ello. Gracias a ese tipo de afirmaciones es que al ello lo tenemos como poco funcional, agresivo, irracional. Y eso es un cliché. Eso es un cliché porque las actitudes superyoicas pueden ser más agresivas y violentas que el mismo ello. Vemos en la conducta fanática, por ejemplo, ese tipo de ideales, ¿verdad? De ideales que intentan salir del mismo aparato psíquico
e insertarse en el otro. Tratamos de, el superior trata de decir, bueno, esto se aplica para mí, pero también parece que se puede aplicar para otro. Y en la medida que estamos hablando del hecho de que se puede aplicar para el otro, hay una imposición que siempre llevará a la agresión. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bien, se puede desglosar un montón de esto. ¿Ninguna? Bien, vamos entonces con el siguiente punto. Vamos a compartir la diapositiva. Bien. Entonces, a ver. Hasta aquí creo que queda claro el tema de la dinámica. Vamos al siguiente capítulo de la dinámica. El equilibrio entre las fuerzas creo que quedó claro, ¿verdad? Bien, vamos con las pulsiones de la personalidad, que este es un capítulo muy importante porque, lógicamente, si nosotros tomamos en cuenta solo el equilibrio entre las fuerzas, estamos desconociendo algo tan importante como es la energía psíquica que moviliza a estos componentes. Entonces, cuando hablamos de pulsiones, no estamos hablando de estructuras, estamos hablando de energía. Toda estructura se mueve a partir de energía. En este caso no es una energía física, ¿verdad? No es un combustible físico, es un combustible psíquico. Entonces hablamos de las pulsiones de la personalidad en la medida que ya nos vamos a referir a ese tipo de energía. ¿Okay? Bien, vamos a tratar de describir y de construir las características principales que tiene la energía psíquica. En cuestión de sus propiedades, en cuestión de los fines que tiene y en cuestión de la clasificación de las pulsiones. Vamos primero con las propiedades de las pulsiones. Al menos tiene dos propiedades la pulsión. Uno, el deseo. Esa es una propiedad de las pulsiones. Y dos, la continuidad. El deseo y la continuidad son las dos propiedades que tienen las pulsiones psíquicas desde el punto de vista psicoanalítico. El deseo proviene de la insatisfacción de una necesidad. No estoy hablando de que el deseo proviene de la satisfacción de una necesidad, porque en realidad cuando se satisface una necesidad, lógicamente ya no hay un deseo, ¿verdad? El deseo más bien se mitiga, disminuye, porque yo ya satisfice mis necesidades. En cambio, cuando está latente, cuando hay ese desequilibrio, como lo habíamos visto en la unidad anterior, entonces sí hay un deseo. Y ese es el deseo que nos va a impulsar, ¿verdad? A través de una acción. Entonces, el deseo proviene de un estado de insatisfacción. No un estado de satisfacción, es un estado de insatisfacción. Bien. Y la segunda propiedad, la continuidad. La continuidad se refiere al estado continuo y permanente de la emergencia de una necesidad. Ya lo habíamos visto, ¿no? Ni siquiera en las necesidades primarias ni secundarias, no es que nosotros tenemos hambre una sola vez en nuestra vida, ¿verdad? Hay una continuidad porque cada determinado tiempo emerge esa necesidad. En este caso, en términos psicoanalíticos, emerge ese deseo. Entonces, en determinado tiempo hay una insatisfacción y eso es lo que hace que tenga la pulsión, la energía, ese carácter o esa propiedad de continuidad. A ver, cuando hablamos no nos perdamos acá. No estamos hablando de estructuras, estamos hablando de energía psíquica. ¿Okay? Y cuando hablamos de energía psíquica, entonces también podemos hacer referencia a que tiene un carácter acumulativo. Y de ahí proviene el término de catarsis, que tanto
tanto se busca en la terapia psicoanalítica. ¿Alguien sabe a qué me refiero con catarsis? Catarsis creo que era la liberación de las, padre, de los impulsos emocionales reprimidos. Correcto. Exactamente, esa es la definición básica. Entonces, enganchemos un poco con el tema de la continuidad. Si nosotros no satisfacemos nuestras necesidades, nuestros deseos, esto se tiende a acumular, porque estamos hablando de energía. Se tiende a acumular. ¿Y cómo no satisfacer una necesidad? Bueno, ante la negación, por ejemplo. Nosotros no lloramos a nuestro ser querido cuando tenemos que llorarlo. Esa energía que estaba destinada a satisfacer esa necesidad, bueno, se retornó de nuevo al inconsciente y empezó a acumularse. Y ya hemos visto que todo lo que ingresa en el inconsciente se tiende a asociar, ¿verdad?, con dolores y ansiedades. Y emerge el síntoma. Entonces, personas que viven negando su realidad, que viven negando sus necesidades, estas posteriormente retornan en forma de síntomas. Porque de alguna manera la energía tiene que ser expresada, sacada de ese lugar en el que está. Entonces, esto quiere decir que el carácter acumulativo es porque nosotros o hemos negado o hemos tratado de inhibir determinados deseos. ¿Okay? Por eso es que Freud siempre se refiere a las pulsiones y a las necesidades y al principio de realidad como postergación de una necesidad, no anulación ni aniquilación de una necesidad. Porque cuando nosotros intentamos anular un instinto, inmediatamente se acumula y ya ustedes saben que se asocia con alguna ansiedad e inmediatamente emerge como síntoma. Entonces, ¿dónde nosotros podemos verlo? Podemos ver de que hay un carácter de este tipo de energía, de las pulsiones, hay un carácter acumulativo. Cuando las personas que han negado, que han tratado de inhibir determinados impulsos, van a la clínica con un tic, por ejemplo, que no tienen idea de lo que significa, e inmediatamente nosotros purgamos un aspecto del discurso de esta persona e inmediatamente llora cántaros. Hizo catarsis. Nosotros inmediatamente decimos hizo catarsis porque liberó esa energía acumulada. Entonces quiere decir que la catarsis es la liberación de la energía acumulada, que está obviamente en el inconsciente. Cuando nosotros sabemos dónde hurgar en la clínica, podemos ver cuánto tiempo lo negó, cuánto tiempo negó ese impulso esta persona, cuánto tiempo lo inhibió ese impulso esta persona. Entonces, quiere decir que hace catarsis e inmediatamente se echa a llorar, en el caso de que sea una catarsis emocional, porque tiene dos propiedades la catarsis. Por un lado puede ser emocional, es decir, la descarga de esa energía acumulada de carácter emocional, o puede ser también agresiva. Puede ser agresiva también. Si tocamos algún aspecto que no deberíamos tocar, puede ser que el sujeto inmediatamente se torne agresivo, como producto obviamente de la catarsis, pero bajo ese carácter de agresividad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Perfecto. Vamos entonces con los fines de las pulsiones. La pulsión, como hace un momento dije que una pulsión es una energía que está destinada a algo, ¿verdad? Entonces quiere decir que tiene diferentes fines. Las pulsiones no tienen el mismo fin. Tiene diferentes fines.
puede ser un fin sexual, por ejemplo. Una energía destinada a que se descargue a partir de la sexualidad, el ejercicio de la sexualidad. Hay energía entonces en nuestro aparato psíquico que tiene un fin sexual y que no puede ser suplido con cualquier objeto, ¿verdad? Tiene que ser un objeto que tenga relación con ese fin. Otro fin es el instintivo. Otro fin es el emocional. Otro fin de las pulsiones es el emocional. Bien. Pregunto a la clase, ¿cuál es el más importante de estos fines para Freud? ¿El emocional? El tópico sería el fin reproductivo. ¿El fin sexual? Freud indicaba de que las conductas, casi todas las conductas y las acciones del ser humano están guiadas por fines sexuales. Los fines emocionales, instintivos, son fines que también reconoció, pero no le dio tanta importancia como al fin sexual. Y esto proviene de una idea transferida por Charcot a Freud. En una de las conferencias, Charcot, ustedes saben que fue no voy a decir tutor porque no fue tutor, pero en realidad fue el mentor, uno de los mentores de Freud, que también investigaba la relación orgánica entre la parálisis general y la histeria o la neurastenia. Y en una de sus conferencias fue ahí donde Freud, creo que de alguna manera hizo catarsis, donde Freud quedó impactado con la idea. Charcot dijo algo relacionado al fin sexual. Dijo, si escuchamos el discurso de un histérico o una histérica, siempre encontraremos el tema de sexo. Siempre, 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 siempre. Y Freud quedó impactado con eso. Y creo que rellenó una parte de su teoría que había quedado como que en la nebulosa. ¿Cuál es el fin de una pulsión que moviliza gran parte de la conducta humana? A partir del relato, las afirmaciones de Charcot fue que ahí dio paso a la veracidad de esto, lógicamente, porque atribuyó a partir de esto la relación con el fin sexual de una pulsión. Entonces, le dio un espacio privilegiado y especial a la función, al fin sexual de las pulsiones. Y bueno, hay otros filósofos que también creo que aportan algo respecto a eso. No recuerdo el nombre de un filósofo, pero me interesa más, creo, su afirmación, que creo que va a anteponer o va a ser una preliminar a la función, perdón, al fin sexual que le atribuye Freud a la conducta. Este filósofo en particular, que en algún momento ya lo recordaré el nombre, dice lo siguiente: todo en la vida se trata de sexo, excepto el sexo, que en realidad se trata de poder. Entonces quiere decir que todo se trata de poder. En fin, es una posición diferente, ¿no? Porque en realidad él está atribuyendo que hay un fin de dominio en realidad en el ser humano. En cambio, Freud no lo ve así. El fin es sexual. Casi todas las conductas que se emiten tienen alguna relación, un grado de relación con una energía destinada a lo sexual. Ok, bien. Esto lo desarrollaremos, por supuesto, también ya en la cuestión desarrollo, que nos remitiremos a las etapas psicosexuales de Freud.
Ok, bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Perfecto. Vamos entonces al siguiente punto, que es clasificación de las pulsiones. Y ahí vamos a concluir. Clasificación de las funciones. A ver, Freud clasificó las pulsiones o las energías psíquicas en dos tipos. ¿Cuáles son esos tipos? Pregunto a la clase. La pulsión de vida. El Eros y el Tánatos. Correcto. La pulsión de vida y la pulsión de muerte. Lo relacionó con la mitología griega, por supuesto. Le atribuyó a la pulsión de vida Eros y a la pulsión de muerte Tánatos. Vamos con la pulsión de vida primero. La pulsión de vida es un conjunto de instintos. Un conjunto de instintos de reproducción, de supervivencia, de placer, es decir, todos los instintos que son pro vida, vamos a decir. Todos los instintos que están a favor de la supervivencia del aparato psíquico del sujeto. Aquí desarrolló el concepto de líbido, Freud, es decir, la pulsión destinada a un fin sexual. La libido es ese tipo de energía que tiene destinado el ejercicio de la sexualidad. Y la libido está dentro, obviamente, de la categoría de las pulsiones de vida, no está en la categoría de las pulsiones de muerte, por supuesto. Aunque nosotros podemos, obviamente, hacer determinadas excepciones en la clínica, ¿verdad? A ver, porque el carácter sexual de la pulsión tiene dos propiedades básicas, el fin y el objeto. El fin sabemos que es ejercer la sexualidad, pero puede estar desviado en el objeto. Por eso es que, por ejemplo, para algunas personas que tengan una parafilia, por ejemplo, que hayan construido una parafilia, les satisface sexualmente no el cuerpo de otra persona, sino un determinado aspecto, por ejemplo, los pies, en el caso del fetichismo. Fíjense que la finalidad es ejercer la sexualidad, tener un orgasmo. O sea, la finalidad no está desviada. ¿Qué es lo que está desviado? El objeto. Cuando estamos hablando de desviación, no estamos hablando de patologías desde el punto de vista psicoanalítico, por supuesto. Estamos hablando de desviación solamente. La sexualidad tiene desviaciones. Sin embargo, podemos ver esas excepciones, por supuesto, ¿no? Hay otras personas que, por ejemplo, en casos un poco más, tal vez, irrisorios, pero existen. Por ejemplo, el ejercicio de la sexualidad, es decir, que no está desviado en su fin, pero en el objeto para ejercer la sexualidad es la vocación o el arte, donde el sujeto expresa ese carácter sexual. Entonces quiere decir que puede estar desviado en el objeto. La libido puede estar desviada en el objeto, mas no puede estar desviado en el fin, porque el fin tiene que ser sexual. Por eso es que es una pulsión, por eso es que es la libido, porque es una pulsión destinada a lo sexual. Pero el ejercicio de la sexualidad va a tener diferencias en cuanto al objeto que permita satisfacer esa necesidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Cada uno de los fines sexuales
tiene determinados mecanismos corporales para que funcionarían como puentes para satisfacer esa energía, es decir, ese impulso, perdón. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la libido, ¿cuáles serían esas zonas que nos permiten descargar ese impulso sexual? Freud atribuyó 3 zonas erógenas. 3 zonas erógenas, porque a través de esos órganos es que se puede dar paso o dar curso a la descarga de ese impulso sexual. 1, la boca. 2, el ano. Y 3, los genitales. Es decir que si nos besan el hombro, probablemente no haya una descarga de ese impulso sexual, ¿verdad? O si nos huelen el cabello, probablemente no haya esa descarga, porque no es el órgano específico que permite o que hace un puente entre la finalidad sexual y el impulso sexual. Entonces Freud atribuyó a esos 3 órganos que permiten esa descarga de ese impulso sexual. La boca a través de los besos, por ejemplo. El ano a través de defecar el material fecal. Y los genitales a partir del frotamiento de los genitales. Entonces, esas son las 3 zonas erógenas que reconoció Freud. Bien, entonces, todos estos instintos que tienen relación con el placer y con la supervivencia son instintos que provienen de la categoría de pulsión de vida. ¿Okay? Todo lo que está a favor o son pro vida. ¿Okay? Vamos con la pulsión de muerte. La pulsión de muerte está relacionada a los instintos autodestructivos. La agresión como energía psíquica está destinada a cumplir una determinada finalidad, ¿dónde se encasillaría? ¿En la pulsión de muerte o en la pulsión de vida? Puede ser de vida, porque si sirve para la supervivencia, y usted había hablado recién que tal vez la agresión lo estábamos viendo como algo del ello que es malo, pero en realidad es necesaria, me imagino que puede ser. Así es. Así es, totalmente cierto. La agresión es un instinto que corresponde a la pulsión de vida, no a la pulsión de muerte. Porque cuando hablamos de agresión, estamos hablando de una agresión hacia el otro. Entonces no corresponde a la definición de pulsión de muerte, porque la pulsión de muerte se define como el conjunto de instintos autodestructivos. Cuando la agresión está volteada hacia mí, es decir, hacia sí mismo, entonces ya no estamos hablando de una pulsión provida, sino una pulsión autodestructiva. Las expresiones más fuertes de la pulsión de muerte puede ser el automutilamiento, por ejemplo, la automutilación, el suicidio, que es una autodestrucción. El consumo de drogas es otra expresión. Las toxicomanías, la adicción a las adicciones químicas. Todos estos provienen de los instintos de muerte, por supuesto. No provienen de los instintos de vida. Alguien me preguntará, licenciado, pero las personas que consumen sustancias, la consumen muchas de ellas porque reciben un placer al cambio. Es más, así inician. Entonces,
Se supone que el placer está en relación más bien a las pulsiones de vida, no a las pulsiones de muerte. Por eso es que Freud desarrolló un concepto aparte para ese placer autodestructivo, que es el goce. El goce es un placer desmedido y autodestructivo. Proviene de la pulsión autodestructiva, la pulsión de muerte. Fíjense que también esto funciona de manera enmascarada, porque parece ser que posiblemente ante la percepción del sujeto que consume sustancias está obteniendo un placer, pero a la larga está autodestruyéndose. Entonces, el fin en sí mismo es la autodestrucción, proporcionando un supuesto placer. Entonces, ese es el goce. El goce tiene la finalidad de destruir o autodestruir el aparato psíquico, no de proporcionar un bienestar a partir de un placer efímero. Es la diferencia. Zizek Slahoff, un filósofo de orientación marxista, nos dice, nosotros vivimos en una sociedad que nos obliga a gozar, no a sentir placer, a gozar. Es más, el mundo del mercado y el mundo del marketing hace que despertemos los instintos de la pulsión de muerte, no de la pulsión de vida. No nos hablan de que consuma esto, pero ya, consúmalo hasta ahí nomás. Nos dice, consúmalo porque va a obtener la felicidad eterna. Entonces, fíjense que la finalidad no es el propio bienestar, sino la autodestrucción. Bueno, creo que ahí hay mucha tela que cortar, así que creo que el análisis lo vamos a dejar hasta ahí nomás.